7 de la mañana, 32 minutos, como lo dijimos. Milton Luna, flamante ministro de Educación, se encuentra aquí. Buenos días, gracias por estar aquí. Usted ha sido un permanente crítico del sistema de educación, de las cosas que se han hecho o de las cosas que no se han hecho. Y ahora tiene usted la oportunidad de materializar muchas de las ideas que usted ha demandado se materialicen en el pasado. Le pregunto, y tomando en cuenta que el cargo no es eterno, los cargos de este tipo de responsabilidades hay que mirarlas, digamos, con un sentido inmediato de la historia. Por eso le planteo que esta entrevista comience por el final. Si hoy fuera el último día de su gestión como ministro de Educación, ¿qué quisiera que se diga respecto de lo que usted ha logrado? Buenos días. Me gustaría que la gente diga, arrancamos con procesos serios para el cambio educativo hacia la calidad. ¿Qué significa eso? Eso, por ejemplo, en la práctica debería, creo yo, significar, pero depende también del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el que tengamos un nuevo sistema de medición de la calidad de educación en el Ecuador. Esto es no solo medir matemáticas y lenguaje, sino medir otras capacidades y destrezas de la población, de los niños y los jóvenes que están aprendiendo en el sistema educativo. Entonces, eso debía haber implicado tener un nuevo concepto de calidad, tener la reflexión adecuada de qué educación tenemos y efectivamente que eso se refleje en 2 o 3, no más, indicadores nuevos de evaluación. Y eso ya que comience a transitar y a aplicarse. Ahora, pensar y repensar siempre es bueno. Solamente eso puede comenzar a materializar un cambio en la formación docente, en las destrezas y capacidades de las propias instituciones para adaptarse a los nuevos requerimientos y demandas, ¿no? Entonces no es un tema de discurso, sino es un tema efectivamente de concretar, porque lo que no tenemos, Eduardo, es propuestas. Nadie tenemos en el país. ¿Y por qué no tenemos? Porque por largo tiempo hemos carecido de capacidad de investigación, y eso estoy hablando no solamente del Estado, de las universidades, de la sociedad civil, por diversas razones. No interesa en este espacio y a rememorar cosas. Pero ¿cómo impedir que las grandes ideas, porque usted ha producido muchas ideas en el pasado, cómo impedir que las grandes ideas se queden en los libros, se queden en los informes, se queden en las bibliotecas e impedir que estas no se traduzcan en hechos y de manera inmediata? Yo creo que 2 cosas: concretar más esas ideas, porque a veces uno tiene grandes ideas pero no tiene los cómo. Por eso le pregunto, ¿cuáles concretaría usted? Esta, por ejemplo. De arranque. Ahora, a mí me parece que un tema muy importante es llegar a un consenso sobre la calidad de la educación en el país. O sea, necesitamos algunos pasos previos, que otros actores con más fuerza, no es que no se ha hecho, se integren con corresponsabilidad a construir, por ejemplo, ese concepto de calidad. Que digan los profesores y se sumen a esto, los propios padres de familia. Obviamente los estudiantes. A mí me parece que un elemento fundamental que debemos abrir las compuertas para que se expresen ¿A través de qué mecanismos? Vea, hay un mecanismo concretísimo que fue represado por 10 años. Bueno, un poquito menos, porque es desde el 2011, ¿no? Nunca se convocó al Consejo Nacional de Educación. Hoy, ¿Usted cree que hay que volverlo operativo? Nosotros tenemos que, y en eso vamos a trabajar, hay que volver operativo al Consejo Nacional de Educación. Entonces, ahí están esas, o deberían estar esas voces. Estamos, Eduardo, nos pesó mucho los 10 años anteriores en el sentido que todos aprendimos a obedecer y aprendimos a callar. Y es muy difícil expresarse y tenemos pereza de realizar cosas. Ese es un tema no del Ministerio de Educación, es un tema de la sociedad en su conjunto, pero que un ministerio de este tipo debería. Sin duda, y tal vez usted tiene razón, hay miedo al disenso, o parecería que el disenso nos conduce al descalabro, y hay algunos nostálgicos de la verticalidad. Pero yo le quiero consultar, usted fue crítico, por ejemplo, respecto de las escuelas del milenio. ¿Qué hará con ellas?
Vea, ese proyecto tiene que desmontarse. ¿Qué significa desmontarse? Significa construir otro proyecto, y que lo estamos en este momento, por fortuna, ya lo comenzamos a trabajar desde la propia sociedad civil, está este momento elaborando, se realiza. Este momento, para comentar, hoy día hay un taller en Esmeraldas con diversas organizaciones, particularmente de los sectores indígenas, entre otras cosas pensando tres aspectos. ¿Cuáles son las características de la nueva escuela en el sector rural? ¿Cómo vamos a realizarlas? Y sobre todo, ¿cuál es la viabilidad política? ¿Cómo se va a comprometer la gente? Esperamos tener un resultado, y con la colaboración aquí hemos tenido muy interesante de UNICEF, de Esquel, en fin, de varias organizaciones que se han sumado a esta situación. Pensamos tener, en rasgos generales, quizás levantado una política para la reapertura de las escuelas, estimo yo, con grandes ideas generales todavía, con ideas de presupuesto, en fin, quizás para el mes de marzo o abril. Porque nosotros, todo el mundo decíamos, sí, el proyecto de las escuelas del milenio significó el cierre de cientos y miles de escuelas, sobre todo del sector rural. La propuesta fue obvia, abramos las escuelas, pero la pregunta nuevamente era la siguiente: ¿y cómo? No es que, es decir, vamos y abrimos, no es coger el candado fijo con una llave de volver al pasado, sino que hay que diseñar algo basado en lo que se tiene. Y además, no solo desde sus fuentes, sino también entender el problema y el tema y sobre todo la construcción de propuestas con experiencias regionales. Es decir, en Colombia hay experiencia, en Centroamérica hay experiencia, en el Perú hay experiencia, aprender de esas experiencias. Entonces, eso significa tener material nacional, que los actores hablen, es decir, la propuesta está surgiendo desde abajo. Ministro, usted fue altamente crítico respecto del recorte del presupuesto para la educación. ¿Le tocará defenderlo ahora desde el ministerio? No necesariamente es defenderlo, sino es entender y reconocer, en este caso, y le hablo como investigador serio, es decir, cuáles son efectivamente las propuestas, y está en este momento un equipo del ministerio junto con el equipo que está ingresando, analizando todo el condumio de esta situación, y hemos de tener las entrevistas necesarias con el Ministerio de Economía y por supuesto ahí compatibilizar, ¿no? Ministro, debo pedirle disculpas por lo limitado de nuestro tiempo y de este espacio. Su tema es un tema inagotable sobre el que nos encantará hablar en una futura oportunidad. Le pedimos que nos acepte una próxima invitación a este programa. Hay mucho que tratar sobre esto y, por el bien de la educación y de este país, suerte en su gestión. Milton Luna, nuevo ministro de Educación, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias a ustedes por seguirnos. Buen día.